En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entramos en la dinámica de la cuarta semana. Sabemos que San Ignacio prevé la última semana como coronación de un itinerario en el que hemos acompañado a Cristo en los misterios de su vida. Y si hemos vivido bien, sobre todo a partir de la segunda semana, lo que significa seguirle, entonces habremos subido con él a Jerusalén, habremos entrado con él en Jerusalén y nos habremos encontrado con el regalo inmenso de María Santísima para saber permanecer, estar junto a Cristo en la cruz en cualquier circunstancia. María nos enseña a reconocer en medio del sufrimiento y de la adversidad el rostro de Cristo, como el mismo Cristo nos había prometido. Pues si hemos perseverado con María al pie de la cruz, entonces entraremos con gozo en el triunfo de la resurrección. La cuarta semana, que por ser la última es la que nos deja el sabor, al que el mismo San Ignacio se refería como motivación inicial para entrar en los ejercicios, la cuarta semana que nos deja el sabor de los ejercicios espirituales, tiene que ser un revivir el encuentro con Cristo resucitado. Por eso, bastaría sin más, como San Ignacio propone haciendo una selección, repasar los encuentros con el resucitado, para ahí experimentar efectivamente cómo Jesucristo, dando muerte a la muerte, ha salido vencedor y más aún nos hace a nosotros partícipes de su victoria. Esta es ya una propuesta y para ello, pues una vez más, de manos de la liturgia, se pueden repasar los textos litúrgicos que nos presentan el rostro de Cristo resucitado. Y esto pues lo podemos hacer retomando los textos de Pascua, lo podemos hacer retomando la secuencia pascual, lo podemos hacer también, y esta es una propuesta especialmente indicada en este momento, acudiendo a los textos que la liturgia emplea en el domingo, Día del Señor, en el que conmemoramos el triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Es importante considerar y situarnos también mentalmente con lo que esto significa, considerar el domingo el primer día de la semana, el día en el que todo por el encuentro con Cristo resucitado se reestrena. Y así, la experiencia del encuentro con Cristo resucitado nos hace volver a lo de siempre, pero nunca de igual manera. Sabiéndonos partícipes de la victoria de Cristo, afrontamos la tarea que Él mismo nos encomienda, afrontamos las propias dificultades ya de una manera totalmente renovada. Incluso a través de las llagas, que son huella de sufrimiento, Cristo resucitado se nos hace reconocible para que su rostro quede impreso en nosotros y mientras caminamos en fe en este mundo contemplando interiormente el rostro de Cristo, podamos un día contemplarlo ya sin velos, también exteriormente, y así ser hechos semejantes a Él para siempre. La invitación, por tanto, es renovar el encuentro con Cristo resucitado. Y digo, además de estas propuestas que tenemos al alcance de la mano, pues
considero que relacionado con el encuentro con Cristo resucitado está la consideración de las realidades que llamamos últimas, los novísimos, las postrimerías. Es decir, todo aquello que por la victoria de Cristo se nos ha iluminado respecto a lo que acontece más allá de la muerte. El triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte significa que la muerte no es ya la última palabra de la condición humana. Esta es la novedad siempre por estrenar. Este es el motivo que nos hace salir a la calle. Esta es la razón por la cual Cristo nos llama para llevar su evangelio, proclamar que Cristo ha resucitado, lo cual lo cambia absolutamente todo. Nada ni nadie a lo largo de la historia ha podido transmitir una palabra de esperanza a propósito de lo que significa morir e iluminar lo que acontece después de la muerte. El encuentro con Cristo resucitado da respuesta a las preguntas más escondidas del corazón, de tal manera que encontrándonos con Él comprobamos cómo efectivamente nuestro entendimiento no se equivoca cuando desea conocer una verdad que no esté limitada a las condiciones del espacio y del tiempo, que no se equivoca nuestro corazón cuando desea amar y entregarse recibiendo una bondad infinita que no esté sujeta a la caducidad del tiempo, que no se equivocan nuestros afectos cuando reclaman belleza y belleza infinita, porque para esto hemos sido creados, que no se equivoca nuestra condición más íntima cuando esperamos comunión. Para esto hemos sido creados. El encuentro con Cristo resucitado colma los anhelos de verdad, bondad, belleza, comunión, porque Él es todo esto expresado y regalado de forma personal, introduciéndonos en el misterio de la relación personal de la Trinidad Santa. Por eso considero que la cuarta semana es buen momento para entrar en la meditación de las realidades últimas. En la formulación clásica del catecismo, estas ultimidades numéricamente se identificaban con 4: muerte, juicio, infierno y gloria. Y de esa manera pues se nos indicaba de forma sintética aquello que está relacionado con el morir, lo que acontece tras el morir, conocido a partir del encuentro con Cristo resucitado. Hoy, pues como que llenamos la conclusión del credo del segundo artículo, donde hablamos de Cristo y de su venida al final de los tiempos, y la conclusión del tercer artículo, donde confesamos creer en la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro, pues enumeramos como otras realidades que bien podemos encajar en estas 4 que he indicado. Y esa será mi propuesta. Invitar a la meditación de lo que significa muerte desde el encuentro con Cristo resucitado, juicio, infierno y gloria. Aunque digo, dentro de cada uno de estos aspectos nos encontraremos con alguna realidad más. ¿Por qué es importante esto? Pues es fundamental tener certeza de lo que nos aguarda, seguridad del fin, para poder caminar con esperanza. Lo indicaba ya también, creo, al inicio de estos ejercicios, recuperando una expresión hermosa de Benedicto XVI en su segunda encíclica Spes Salvi. Porque sabemos que al final de nuestra vida Cristo nos espera, podemos nosotros esperar. La esperanza cristiana tiene su fundamento en la seguridad de la fe, que va colmando de manera progresiva el anhelo del corazón. Por eso, conducirnos en este mundo recibiendo el don del Señor que nos hace vivir con virtudes sobrenaturales, fe, esperanza y caridad,
es lo que nos permite asomarnos a las realidades últimas, fortaleciendo nuestra propia condición. Hemos sido creados para participar eternamente de la bienaventuranza, la alegría que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten. Esta es la razón de nuestra existencia, aquello que desde el inicio, en el principio y fundamento considerábamos origen y meta, Trinidad Santa. Pues ahora, a la luz de aquello que Jesucristo nos ha revelado, importante es que consideremos todo esto, que es decisivo para la condición humana. Hasta tal punto esto es decisivo que la señal precisamente de que somos cristianos estriba en nuestra proclamación con vida y palabras de la resurrección de Cristo. La huella de la fe en la resurrección ha de estar presente en todos aquellos que nos decimos discípulos de Jesucristo. Estos son los que siguen al resucitado. Por tanto, los que reaccionan ante la muerte de manera distinta a los que no creen, los que ante el sufrimiento encuentran motivos de esperanza, los que ante alegrías saben que éstas están llamadas a ser plenas, los que ante el daño que nos hacemos entre nosotros mismos, incluso el daño que hacemos a la creación, proclaman una situación en la que el triunfo de Cristo se extenderá. Y así aguardamos los cielos nuevos y la tierra nueva. Hasta tal punto es importante entonces la consideración de estas realidades que llamamos últimas, que sin ellas caminamos sin esperanza, más aún sin ellas dejamos de ser cristianos. El primer tratado cristiano monográfico, el más antiguo que poseemos sobre la resurrección en lengua latina, escrito por Tertuliano, el de Resurrectione Mortuorum, sobre la resurrección de los muertos, comienza con una sentencia que lo afirma con absoluta claridad. Fiducia Christianorum resurrectio mortuorum, in illa credentes sumus. La confianza de los cristianos está en la resurrección de los muertos. Creyendo en ella, somos tales, somos cristianos. Si dejamos de creer en la resurrección, entonces se destruye nuestra condición cristiana. Esto es importantísimo, porque si hiciéramos una encuesta o tanteáramos entre los que se dicen cristianos, si creen verdaderamente lo que confesamos en el credo, quizás nos llevaríamos más de alguna sorpresa. Encuestas de este tipo se publican ya todos los años, pues se ven que son como reformulaciones de algún trabajo que se hizo en un tiempo con motivo de la celebración de los difuntos, y el CSIC va publicando encuestas sobre las creencias de los españoles. Encuestas, pues como sabemos, en el orden político o en social o en otros órdenes, interesadas, que ya en el modo de preguntar quieren ofrecer una respuesta concreta, pero sí que son ilustrativas de una situación como mínimo sorprendente. Aún todavía en España, pues más del 80% se declaran católicos, y si atendemos y damos algo de crédito a estas encuestas, un 40% solo de los que dicen ser católicos afirman creer en la vida eterna, o en la resurrección, o en la vida después de la muerte. Si esto es así, quiere decir que la condición de cristianos no es verdadera, en quienes piensan que se puede prescindir de la verdad de la resurrección y a la vez decirse discípulo de Cristo. A inicios de los años 90 del siglo pasado, un grupo de católicos, preocupado por la irrupción de creencias orientales en la cultura occidental,
grupo de católicos en Francia que se autodenominó Tomás Pascal, buscando como dos nombres significativos: Tomás, el apóstol, que en el momento de la resurrección, el primer encuentro en el cenáculo, no está presente, no cree a los apóstoles, y al final, en el segundo encuentro, después de meter la mano en el costado y en las heridas de las manos y de los pies, proclama: Señor mío y Dios mío. Bueno, pues este grupo se llama Tomás, no por ser el nombre de una persona concreta, sino por evocar la realidad del apóstol Santo Tomás. Y Pascal, por lo que significa de una figura católica eminente dentro del mundo francés. Pues este grupo realiza durante unos años encuestas y estudios viendo la creciente irrupción de creencias de tipo oriental y en concreto de la reencarnación. Resultado de estos estudios fue la publicación de un librito a inicios de los años 90, que aparece como autor Tomás Pascal, pero en realidad no es el nombre de una persona, sino de este grupo, y tiene como título La reencarnación. Es interesante porque publicado en español en ediciones editorial San Pablo. Es interesante porque en este librito comienza haciendo un estudio de campo de las creencias de los que se dicen católicos respecto al más allá. El interés es centrarse en el tema de la reencarnación y, sorprendentemente, muchos de los que se dicen católicos consideran compatible la creencia en la reencarnación con la fe en la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos. Bueno, podríamos multiplicar los ejemplos para, una vez más, comprobar la paradoja en la que nos encontramos. El anuncio de Cristo resucitado se convierte en motivo de burla cuando por primera vez el Evangelio es proclamado en los espacios que se consideraban fuente de la cultura, en el Areópago. Y también en nuestros días el anuncio de la resurrección sigue siendo el motivo de escándalo y de tropiezo, incluso entre los que se dicen cristianos. Este estudio de Tomás Pascal sobre la reencarnación deja un dato también de enorme importancia que ayuda a comprender el alcance de lo que he venido llamando la secularización interna, tomando la expresión de los planes pastorales de la Conferencia Episcopal Española desde el año 2001 hasta el momento presente. Y es como para muchos revela este estudio: si del credo se quitaran las referencias al más allá, a la vida eterna, incluso a la resurrección de Cristo, llegan a afirmar, su fe no cambiaría, porque en Jesús ven un modelo ético a seguir, a imitar. Pues como ha habido grandes figuras en la historia de la humanidad que han conseguido con sus enseñanzas y con su estilo de vida atraer a muchos, Jesús sería uno más de estos, de tal manera pues que en realidad la condición cristiana debe reconocerse pues compatible con otras formas de seguimiento de líderes religiosos y, por supuesto, abandonar el discurso que proclama a Jesucristo como el único Salvador de todos los hombres. Cuando esto acontece y entra en la conciencia del pueblo fiel, pues evidentemente se quiebra la transmisión de la fe, se debilita el encuentro con Cristo. Si de Jesucristo pienso que es solo un personaje del pasado, ¿cómo voy a acudir a la liturgia para encontrarme con Él? ¿Cómo voy a tener la certeza de que me acompaña? ¿Cómo voy a saber que su promesa de inhabitación junto con el Padre y el Espíritu Santo sostienen mi vida? Todo esto parecerán discursos más o menos convincentes, pero carentes de realismo. Necesario es entonces fortalecer nuestra fe en Cristo resucitado, vivir del encuentro con el resucitado, para llenar de esperanza todo cuanto hacemos y padecemos. Y así, a la luz de Cristo resucitado, estas realidades que siguen siendo motivo de cuestionamiento por parte del ser humano hallan una luz.
una luz singular y única. ¿Cuáles son estas realidades? Pues, como he citado, muerte, juicio, infierno, gloria. Es interesante y podría valernos también pues, recuperar el texto que también ahora pues, en este tiempo la liturgia nos propone de las confesiones de San Agustín con motivo de la memoria litúrgica de Santa Mónica, donde refiere ese diálogo apoyados en el alféizar de la ventana antes de partir hacia el norte de África, hacia Hipona. Y ahí, pues en el puerto romano, lo que era entonces, que se extendía hasta la costa, pues dialogan sobre lo que está por venir. Y en ese diálogo, pues refiere San Agustín cómo el corazón de ambos se va encendiendo y en la consideración de las realidades eternas se pone paz a la situación que ahora están padeciendo. Y cómo después de eso aconteció la muerte de Santa Mónica. Ese pasaje que tenemos también en el guión que se propone para la meditación de esta mañana, bastaría como tema, objeto de meditación pues para todo el día. También es importante, como decía, que la huella del resucitado permanezca en nosotros intacta, resplandeciente, y esa huella saberla identificar, por ejemplo, en el lenguaje. Esto es algo pues, que ilumina mucho a los fieles cuando se les dan 3 pistas que son pues, especialmente significativas. Caer en la cuenta cómo la Iglesia ha ido gestando, creando un lenguaje propio para poder expresar una realidad nueva, no conocida hasta entonces. Y cómo ese lenguaje nos pertenece, lo hemos asumido ya y no siempre sabemos cuál es su contenido. Y en este sentido, pues me gusta recordar 2 palabras especialmente significativas, la palabra parroquia y la palabra cementerio. La palabra parroquia, pará oikia, casa, dicho literalmente, casa que se habita de paso, casa de peregrinos. Los cristianos seguidores de Cristo resucitado saben que cuando se congregan lo hacen no para poner su morada en este mundo, que ahí donde cuando se les permite tras la paz de Constantino tener edificios propios, designan con esta palabra de parroquia a la morada de tránsito. Mientras estamos en este mundo no sabemos peregrinos. Las parroquias son la casa de los peregrinos, casa que se habita de paso, porque nuestra morada está en el cielo. Y es en la parroquia, es en la asamblea de los que se congregan en torno a Cristo resucitado, donde recibimos las primicias de la bienaventuranza eterna. Y la siguiente palabra, cementerio, koimeteron. Hasta el anuncio de Cristo resucitado, el lugar de sepultura en el Imperio Romano pues asume el lenguaje griego común, pues se designa con la palabra necrópolis. Sin embargo, también los cristianos empiezan a designar el lugar donde sepultan a los suyos de una manera distinta. Cementerio, koimeteron, significa lugar de reposo. No es una ciudad de muertos, sino el lugar donde aguardamos la resurrección. El cementerio cristiano, por su disposición, normalmente en torno a la iglesia parroquial o a la iglesia madre en un entorno, por su decoración incluso, es ya una proclamación de fe en la vida eterna. Qué importante también es cuidar estos detalles, estos signos, para que la fe no se debilite. Y sabemos, pues, en torno
a los cementerios, a acompañar en el momento de la muerte, como especialmente la secularización que padecemos ahí, como que se ensaña con especial virulencia, como arrancar de la conciencia de los fieles la certeza de la resurrección. Y nos encontramos pues a católicos piadosos pues que reaccionan como reacciona el mundo, y lo hacemos, y espero no dañar la conciencia de nadie, pues a lo mejor pues eso, adoptando ya por sistema la incineración, esparciendo las cenizas, pues como vemos que hacen los que al menos en su intimidad no son seguidores de Cristo resucitado, o solo superficialmente. Necesario es que recuperemos también en los signos exteriores la verdad interior que confesamos por dentro. El cementerio es lugar de reposo. El cuerpo se deposita, y este verbo, utilizado por los cristianos, Tertuliano es maestro en este sentido, introduce pues cerca de 1000 neologismos en la lengua latina referidas a verdades cristianas, pues la palabra depósito empleada hasta entonces en términos comerciales, en ámbitos más de mercadeo, pues ahora se utiliza para la acción última en la que se acompaña el cuerpo sin vida, se deposita en la tierra. Un depósito, sabemos, es algo, un bien que se deja con la esperanza de recuperarlo. Pues así, los cristianos entierran a sus difuntos con la esperanza de que un día resucitarán. Pues que nuestro lenguaje sea también expresión de lo que confesamos en verdad. Bueno, todo esto son preámbulos. Por último, si recordamos cómo imaginó José María Pemán la despedida de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, con ese discurso formidable en el que le da consejos para la tarea que emprende, ahí, entre esos consejos, le da uno que tiene que ver con lo que es objeto de meditación en esta mañana. Le dice en esta recreación de José María Pemán, en el Divino Impaciente: no te acuestes una noche sin tener meditación de la muerte y el juicio, que a lo que entiendo, dormir sobre la aspereza de estos hondos pensamientos importa más que tener por almohada piedra o leño. Pues vamos al menos a un apunte rápido de cada una de estas realidades. La muerte. ¿Cómo pensar desde Cristo resucitado la realidad de la muerte? Pues me gusta señalar un número de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, el número 18, dedicado a la realidad de la muerte. Tenemos el párrafo principal también en el guión de la meditación. Y me gusta señalar este párrafo no solo por el contenido, sino por la forma, porque como que nos da una clave también para hablar de Cristo resucitado. ¿Cómo habla de la muerte este número de Gaudium et Spes? Empieza considerando la realidad de la muerte con palabras que no envejecen, porque se pueden decir válidas en cualquier época. El máximo enigma de la vida humana es la muerte. Considerando la realidad humana de la muerte, se señalan aquellos aspectos que quedan sin respuesta y que ante la muerte chocan. Es lo único cierto que sabemos cuando venimos a este mundo, que vamos a morir. Por más que sintamos que hemos sido creados para la vida, la muerte nos separa de nuestros seres queridos, es la impresión externa que tenemos. La muerte la experimentamos como un desgarro de nuestra condición corpórea y espiritual. Bueno, el Concilio Vaticano II repasa primero la realidad humana de la muerte. En segundo lugar, nos presenta la muerte de Cristo, para ver cómo
estos aspectos que, a propósito de la muerte, considerada con el solo uso de la razón, encuentran ya en Jesucristo una luz nueva, para después, en un tercer momento, hablarnos de una forma peculiar de acercarnos a la muerte desde la fe. Partir de la muerte como realidad humana, realidad que queda iluminada a partir de la muerte de Cristo, y esto nos hace situarnos ante la muerte de una forma nueva. Esa forma nueva, en la tradición cristiana, como leemos en el Apocalipsis, se ha traducido en una fórmula, en un lenguaje también renovado. Y el Apocalipsis habla de morir en el Señor. Creyentes o no creyentes moriremos, pero para los que vivimos con la dicha de creer mientras estamos en este mundo, el morir se realiza de una forma distinta, morir en el Señor, que nos hace reaccionar también de manera distinta. El escrito más antiguo del Nuevo Testamento, así considerado la primera carta a los tesalonicenses, aborda precisamente esta cuestión. No quiero que ignoréis la suerte de los difuntos para que no viváis como los que no tienen esperanza. Hasta tal punto Cristo nos ofrece luz sobre una realidad que acongoja la condición humana, que de lo que es motivo de rechazo podemos hablar en términos no solo positivos, sino de ganancia. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. O las expresiones de tantos santos, el muero porque no muero. Muerte. Tenemos una serie de textos del catecismo, de algunos santos, que nos pueden ayudar a completar esta meditación. Y con la muerte y el modo de reaccionar ante ella, lo que el mismo Jesucristo propone en el ciclo, pues que se suele denominar de las parábolas de la espera vigilante. Si sabemos lo que significa la muerte, ¿cómo hemos de reaccionar? ¿Y qué significa la muerte? Pues recuerdo visitando a las clarisas de Soria hace unos años, pues la abadesa pues me invitaba a visitar a las enfermas. Tenían una sección con varias hermanas enfermas y pues algunas ya pues sin reacción, o al menos no eran capaces de responder, y otras pues ya muy encorvadas y atendidas con mimo, gran mimo, por sus hermanas clarisas. Pues recuerdo que al entrar en la celda de una que ya falleció, pues enseguida pues la abadesa y quien la acompañaba le dijeron: mire, ha venido el obispo auxiliar de Getafe, dígale esa frase de Pablo VI que tanto le gusta. Entonces le costaba oír, se lo decían con fuerza, hasta que levanta un poco la vista y dice así de corrida: la muerte no es algo que pasa, es una persona que viene. Toda una lección, una enseñanza de escatología cristiana. Y así, con la certeza de estar esperando, pues terminó sus días. Las hermanas le ayudaban al rezo del oficio divino, llevarla a la comunión, etc. Pero ella vivía sus momentos finales sabiendo que la muerte no es algo que pasa, sino una persona que viene. De ahí la espera vigilante, que llega el esposo, salid a recibirlo. Segundo elemento importante, el juicio. Y por juicio, en la teología, en la enseñanza católica, distinguimos el particular y el final. El juicio particular significa el discernimiento de lo que en relación con Cristo hemos hecho durante la vida. Es una realidad que este discernimiento que acontece mientras estamos viviendo y que se desvelará al cruzar el umbral de la muerte. Como también reza pues un himno que acompañaba en las celebraciones funerarias y que ahora pues ha caído en desuso, el dies ire, quod latebat apparevit, lo que estaba oculto aparecerá. Esto es el juicio. El juicio significa sacar a la luz cuál ha sido nuestra actitud respecto a Cristo, según lo que Él nos ha prometido. Y ahí encontramos dos versiones
pues una en el Evangelio de San Mateo que nos dice que el criterio de discernimiento será nuestra caridad, haber reconocido a Cristo ahí donde Él nos prometió quedarse. Cuando lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis. Y en el caso de San Juan es la fe el criterio de discernimiento. Quien cree en mí tiene ya la vida eterna y no será juzgado el último día. San Juan emplea juicio como sinónimo de condenación. Frente al juicio particular que supone el sacar a la luz cuál ha sido nuestra actitud, que ahora se hace permanente, en el encuentro con Cristo, nos encontramos también con el juicio final, que implica el desenlace de la historia y el desenlace de la creación. Tenemos también ahí unos textos, y tal como proclamamos en el credo, este desenlace acontecerá con la venida de Cristo al final de los tiempos. Relacionado con el morir, con el juicio, está la purificación posterior a la muerte de los que han muerto en caridad, el purgatorio, que es como el cielo aplazado, podríamos decir, a los que mueren en caridad, dice el Concilio de Florencia, dándonos la clave de comprensión de la enseñanza de la Iglesia sobre esta purificación posmortal. Y bueno, pues la enseñanza de la Iglesia también la encontramos en este guión resumido. A propósito del infierno, pues del infierno considerarlo como la conclusión, como la consecuencia última del pecado. Si el pecado es la ruptura de la comunión con Dios, el infierno es una situación en la que vivimos la soledad de sabernos por decisiones propias y personales al margen de Dios. Si el pecado es ruptura de la comunión con uno mismo, el infierno aparece como la descomposición interior, y a ello quizás aluda la expresión de el llanto y el rechinar de dientes, un lenguaje incomprensible que ya no es comunicación, porque hemos elegido con el pecado obstinado la soledad. Si el pecado es ruptura de la comunión con nuestros hermanos y semejantes, el infierno es una soledad donde somos abandonados a causa de nuestro propio pecado, de la compañía de otros. Si el pecado es ruptura de la comunión con la creación, el infierno aparece como la permanencia en un estado inhóspito, no hecho para la condición humana. El infierno como consecuencia última del pecado. Cree la Iglesia que el hombre, nos dice un documento importante del año 79 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que resume en 7 puntos las verdades fundamentales de la Iglesia sobre el más allá, y afirma a propósito del infierno: cree la Iglesia que el hombre, haciendo uso pleno de su inteligencia y voluntad, puede resistirse libremente y para siempre a recibir el amor de Dios, recibiendo en consecuencia inmediatamente después de la muerte el castigo de la pena eterna, que consistirá en la privación de la visión de Dios y en la repercusión de dicha pena en todo su ser. Esto es lo que la Iglesia entiende cuando habla del infierno. Muerte, juicio, infierno y gloria. Cuando hablamos de gloria, hablamos de la participación en la misma vida, en la gloria de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y para hablar del cielo, encontramos también que el mismo Cristo y la primera predicación cristiana utilizan imágenes, un lenguaje siempre limitado, que sin embargo nos hable a una realidad infinita y limitada. El cielo es comunión e intimidad con Dios. El cielo es visión intuitiva de Dios, ver a Dios cara a cara. El cielo es amor de Dios, y amor creciente, no amor que se estanca, no amor que se enfría, sino amor con el mismo amor de Dios. La capacitación que la obra de la gracia realiza en nuestro corazón mientras estamos en este mundo se convierte así en un ejercicio mediante el cual Dios mismo, con su amor, ama en nosotros,
y así nos hace capaces de amar con Él eternamente. El cielo es gozo, bienaventuranza, alegría eterna. El cielo es justamente eternidad. A modo de conclusión, puede valernos para la meditación también de esta mañana otro texto precioso de la liturgia que la tradición cristiana ha ido transmitiendo y que llena de consuelo escuchar y pronunciar cada vez que acompañamos a los que se encuentran en los últimos momentos de su vida, la entrega del alma a Dios. Concluyo rezando lo que la Iglesia reza y rezará, Dios quiera que así sea, cuando lleguemos al final de nuestra vida en este mundo. Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María, Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu hacedor, que te formó del polvo de la tierra, y al dejar esta vida salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.